¿Qué pasará en la nueva sección de Manet? ¿Siger enviará las fotos a Frat? ¿Podrá Yaman revelar la muerte de Kepse? ¿Qué pasará entre Ali y Dwaygu después de lo que pasó? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si quieres que Yaman le cuente a Siger lo que sucedió antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. El amor de Yaman por Siger es realmente grandioso. Haga lo que haga Yaman, Siger nunca lo acepta. Debido a la muerte de su hermana, Siger no puede pensar nada bien. Ahora, la llegada de Thual a la mansión aumentará aún más los problemas entre Siger y Yaman. Thual seguirá jugando desde casa. De todos modos, la ira de Siger es demasiado por la muerte de su hermana. Cuando las acciones de Thual le sobrevengan, la ira crecerá. Sin embargo, Siger no sucumbirá a su ira y acusará a Yaman de difamación. Yaman está haciendo todo lo posible para revelar el secreto detrás de la muerte de Kepse. Por eso Zilla volverá a casa ahora. Cuando Zilla regrese a casa, recordará más fácilmente lo que sucedió en el pasado. Y le dirá a Yaman que Iqbal empujó a Kepse. Cuando Yaman descubra quién mató a Kepse, querrá contárselo a Siger. Sin embargo, esperará un poco más para revelar los eventos en el sentido completo. Los eventos entre Dwaygu y Ali aumentarán día a día. El expediente en el que está involucrada Dwaygu por culpa de su hermano personalizará cada día más los eventos. Habrá discusiones entre Ali, el comisionado, que está tratando de comprender esta situación, y Dwaygu. Sin embargo, aunque Ali quiere una explicación de Dwaygu, Dwaygu actuará como ella sabe. Este resentimiento entre ellos ya es evidente por su mirada que se convertirá en amor con el tiempo. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Yaman se ha debilitado debido a su herida y no es el mismo. Cuando habla de soy inocente, no soy culpable, Siger se pregunta si es de Kepse. Sin embargo, cuando el delirio de Yaman se interrumpe, Siger vuelve a preguntar. En ese momento, Yaman se recupera. Dice que lo dije así por lo que hizo Iqbal para salvar la situación. Siger se enoja mucho por esta situación. Al decir que todos pueden ser inocentes, pero que tú no puedes ser inocente, deja al lado de Yaman y se dirige a su habitación. En su habitación, culpa a Yaman y habla consigo mismo. Yaman, en cambio, cree que su delirio por la herida lo arruinará todo. Cuando Ali piensa en lo que han hecho Dwaygu y su madre, Semre, Ali se da cuenta de que hay algo que se esconde detrás del mal humor de Dwaygu. Dwaygu, por otro lado, no piensa en nada más que en su hermano. Ali podrá ver a su hermana gracias al expediente que sigue el comisario. Nedim llevará a Thual a la mansión. Thual quiere que una amiga llamada Zizek venga a ella como enfermera. Sin embargo, Nedim quiere preguntarle a Yaman primero. Sé si que es amigo de Iqbal desde la cárcel. Y le cuenta a C con Cedilla y C con Cedilla Ei sobre los hábitos de la gente de la casa y todo. Ella le pide que haga todo lo posible para ganarse la confianza de su familia. Cuando Thual llega a casa, Yaman advierte a la gente en casa que sea cauteloso de todos modos. Ali y su equipo están preparados para una redada antidrogas. Dwaygu, por otro lado, está muy emocionada porque cree que verá a su hermano. Cuando Thual se instala en su habitación, Siger inmediatamente quiere venir a apoyarla. Thual, por otro lado, sigue mintiendo después de mentir con sus planes. Engaña a Siger con gritos falsos, compadeciéndose de él y repitiendo una y otra vez que lamenta sus acciones pasadas. Mientras Siger habla, le da a Thual una carta de triunfo. Mientras su conversación termina y sale de la habitación, Yaman llega a la habitación y le pregunta a Thual si necesita algo. Thual le agradece y dice que no lo necesita. Thual se da cuenta de que hay un resentimiento entre ellos por las miradas de Siger y Yaman. Yaman deja a Thual e inmediatamente se dirige a Siger. Dice que le preocupa si Thual está en la mansión o no. Siger, por otro lado, dice que solo le molesta tu presencia en la mansión y menciona que ella le disparó en el pasado. En ese momento, Yusuf los escucha desde debajo de la puerta. Y se enoja mucho cuando se entera de todo lo que pasó. Yaman, por otro lado, cree que la verdad debería salir a la luz. Por lo tanto, pensando que Zilla debería recordar todo lo que sucedió, le lleva algunas de las pertenencias de Kepse a Zilla. Mientras todo esto sucedía, Dwaygu vio que alguien que pensó que podría ser su hermano llegó a la escena. Por eso Ali entra inmediatamente al almacén sin escuchar al comisario. Ali está muy enojado con esta situación y va tras Dwaygu.
Yaman ahora está pensando en que Ziya se mude a casa. Porque quiere que salga toda la verdad. Cuando la emoción va tras los jóvenes, no la soporta y sale. Cuando los jóvenes lo ven, inmediatamente huyen. Dwigu persigue a la persona que ella compara con Jasmine y la detiene. Sin embargo, su otro amigo llega y lo empuja y lo hace escapar. Antes de que pueda captar la emoción, la persona que pensó que era Jasmine escapa. Ali, por otro lado, va tras Dwigu y le pregunta por qué está actuando así. Después de lo que escuchó Yusuf, su moral estaba muy deprimida. Cuando Siger se da cuenta de esto, pregunta qué pasó. Yusuf va a su habitación, cierra la puerta y dice que eres malo, no vengas. Cuando Siger le pregunta por qué habla así, Yusuf le dice lo que escuchó. Al escuchar estos discursos de Siger, Yusuf se enoja mucho. Mientras tanto, Zizek escucha que Siger y Yusuf están hablando e inmediatamente la lleva a Zual. Siger le ruega a Yusuf que abra la puerta frente a su puerta. Cuando le pregunta por qué le disparó a su tío, Siger no puede decir nada. En ese momento, Yaman llega y pregunta sobre la situación. Cuando Yusuf escuchó que su tío se acercaba, inmediatamente abrió la puerta. Yaman le explica la situación a Yusuf de una manera que Yusuf puede entender. Yusuf luego se disculpa con su tía. Después de que Yaman explica la situación, inmediatamente va a su habitación. Siger va a su habitación justo después de Yaman. Siger todavía actúa enojado y culpa a Yaman por todo lo que sucedió. Yaman ya no quiere escuchar a Siger. Sin embargo, agarra a Siger Yaman del brazo y se enoja un poco más. Y lo que hiciste hoy es tu última victoria sobre Yusuf. Si no podemos salir de esta mansión, dice, haré todo lo posible para enviarte desde esta mansión. Porque su objetivo es enviar los mensajes que encuentre a Fira para encarcelar a Yaman. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.